Como ya lo hemos dicho antes, entre las nuevas ideas y la herencia colonial se generó un debate. Entre 1818 y 1831 surgió un periodo de anarquía o ensayo constitucional. Se trató de una serie de constituciones fallidas debido a la inmadurez del país. La Constitución de 1828 fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho a sufragio, equilibró los poderes ejecutivo y legislativo y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. Sin embargo, tras la renuncia de Francisco Antonio Pinto y la derrota de sus tropas en la batalla del Lircay en 1830, sepultó la Constitución de 1828. El triunfo en Lircay permitió a los conservadores mantenerse en el poder durante 3 decenios, desde 1831 a 1861. Sin embargo, la figura de Diego Portales se dibujó entonces como el gran estadista capaz de vencer las fuerzas del caos para imponer un régimen ordenado y estable. El decenio de José Joaquín Prieto, 1831 a 1841. El gobierno de Prieto estuvo determinado por la acción del ministro Portales, quien, desempeñándose en distintas carteras, estableció los cimientos de la nueva institucionalidad. El desafío para Prieto fue grande, pero asimismo contó con la tranquilidad de una oposición casi inexistente que favoreció la concreción de sus proyectos. Las principales obras del gobierno de Prieto fueron, en el ámbito político, la promulgación de la Constitución de 1833. También terminó con la existencia del bandidaje rural en 1832, como también finalizó la creación del Ministerio de Justicia e Instrucciones Públicas en 1837. En el ámbito económico, los descubrimientos de mineral de plata en Chañarillo en 1832, la redacción y promulgación de leyes de cabotaje y de exportación de minerales en 1831 y 1839. En el ámbito material, la restauración de los almacenes francos de Valparaíso en 1832 y en el ámbito internacional, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1837-1839. En 1837 se formó oficialmente la Confederación Perú-Boliviana, que unificó a estos dos estados bajo la conducción del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz. Este hecho despertó la sospecha de Portales en un contexto de rivalidad con sus vecinos del norte. Los problemas con Perú eran anteriores a la formación de la Confederación y empezaron cuando este país no reconoció deudas que tenía con Chile originadas en el periodo de la independencia. A esto se agregaba la competencia comercial entre ambos países. Perú buscaba convertir al Callao en el primer puerto del Pacífico y desplazar la primacía comercial alcanzada por Valparaíso, razón por la cual decretó tributos especiales a las importaciones provenientes de Chile. En este escenario, el gobierno del general Prieto declaró la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837. Sin embargo, esta contienda bélica fue muy impopular en sus inicios y algunos incluso veían en ella un simple capricho de Portales y una amenaza a los arraigados principios americanistas recientemente defendidos. Pero el ministro estaba empecinado en destruir la Confederación, al creer que amenazaba la autonomía del Estado chileno y desafiaba el equilibrio geopolítico continental. Por otro lado, se consideraba que el Estado no estaba preparado ni financiera ni militarmente para enfrentar un conflicto de esa naturaleza. Fue así como en 1837, en medio de los preparativos de la expedición chilena que zarparía desde el puerto de Valparaíso hacia el Perú, el regimiento Maipo, al mando del coronel liberal Antonio Vidaurre y acantonado en Quillota, tomó prisionero al ministro Portales, quien había llegado hasta ese lugar para revisar las tropas. Portales fue fusilado por el capitán Santiago Florín. El asesinato del influyente ministro logró transformar una guerra impopular en una cruzada nacional. La revuelta liberal al interior del ejército fue rápidamente sofocada, sus líderes capturados y ajusticiados. La expedición a cargo de Manuel Bulnes finalmente zarpó y ocupó la ciudad de Lima en 1838. Luego de diversos encuentros, las tropas chilenas derrotaron definitivamente a los ejércitos de la Confederación en la batalla de Yungay, ocurrida el 20 de enero de 1839. El decenio de Manuel Bulnes, 1841 a 1851.
La recuperación económica experimentada durante el gobierno de José Joaquín Prieto y la tranquilidad política asegurada por la Constitución de 1833 fueron las bases del favorable clima en el que se inauguró la administración de Bulnes. Además, el triunfo de Chile en la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana reafirmó ante la opinión pública la eficacia del sistema conservador. Sin embargo, dentro del conservadurismo ya comenzaban a surgir algunas propuestas tendientes a la liberación del sistema político. Esto llevó a Bulnes a incorporar en su gobierno a algunos representantes de la corriente liberal y a dar otras señales de reconciliación como la promulgación de leyes de amnistía, que favorecieron a los militares dados de baja al inicio de la década anterior. El clima de tranquilidad duró no obstante hasta el primer quinquenio, cuando diversos factores provocaron el resurgimiento y desarrollo de la oposición. Por una parte, la creación de organizaciones liberales, y por otra, la enérgica acción del ministro Manuel Montt, que no dudó en aplicar las facultades extraordinarias otorgadas por la Constitución para contener a los liberales, generando el rechazo de la opinión pública. Entre las obras realizadas durante el gobierno de Manuel Bulnes se encuentran, en el ámbito político, las leyes de amnistía, la ley de colonización que regulaba la llegada de extranjeros en la zona de Yanquihue. Económico, venta de trigo a California y Australia. Material y cultural, fundación de la Universidad de Chile en 1842. La fundación de la Escuela Normal de Preceptores en 1842. El primer ferrocarril Copiapó-Caldera y la fundación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849. En el ámbito territorial, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843, la construcción del Fuerte Bulnes en 1843, la fundación de Punta Arenas en el año 1849, y en esta década es donde se inicia la colonización de la zona de Yanquihue. En términos de regímenes, queda evidenciado que ambos tienen un carácter autoritario, autocrático, ¿no? Autoritario el del siglo XX, autocrático el del siglo XIX. Segundo, que en su trayectoria, como lo podríamos expresar, ambos tienen una intención de refundar el Estado. Tienen una idea de que están reorganizando el Estado y fundando... hay una idea de fundación de nación también. Portales de un modo u otro tienen intención de refundar el Estado olvidando el pasado. Y eso queda en la historiografía. No solamente por el hecho de que hay un mito sobre la fundación del Estado, un Estado organizado, en una nación que se vertebra en torno al Estado, sino que también en la práctica el régimen portaliano destruye todas las memorias del Estado de los gobiernos anteriores. Las destruye, las quema. Entonces se acaba la memoria histórica. Y la supresión de la memoria histórica también ocurre cuando el régimen del general Pinochet deja en el olvido la administración del Estado del régimen de Allende. En ese sentido, ambos tienen el mismo ideal de instituirse en la historia como con el carácter refundacional, con un carácter conservador, con un carácter de nueva legitimidad otorgada por esta idea de regresar a un orden o instalar un nuevo orden, que en este caso es lo que el general Pinochet intenta recrear en la mente de los chilenos. Ambos regímenes también generan enemigos ocultos, enemigos que también persigue y suprime políticamente. Esa parte de la represión política del régimen de Portales está algo oculta, pero habría que recuperarla en términos de que la élite fue bastante represiva en el siglo XIX en contra de sus oponentes, y no es solamente esto, no tiene que ver solamente con
con la guerra civil que precede al régimen de Portales, sino a las consecuencias que se precipitaron después en términos de la oficialidad que quedó marginalizada, los recursos fiscales que se le negaron a la gente que fue apartada de la administración del Estado. Y en fin, hay una serie de consecuencias de resentimiento social, de resentimiento que quedó marcado en el ejército, que precipitó después la propia muerte de Portales. Hay varios factores que nos llevan a entender por qué la figura de Portales es tan polémica, ¿no? Tan polémica a nivel político, que todavía se discute si un edificio puede llevar su nombre o no, si llevó un edificio o no ese nombre, y por supuesto a nivel historiográfico, que los historiadores se han abocado a comprender o a explicar la figura de Portales. ¿Bien? Y en ese sentido, uno de los principales factores, siguiendo por ejemplo al historiador Gabriel Salazar, es porque Portales marcó un antes y un después en la tradición, como lo dice él, democrática de los pueblos en Chile. El que se denominaba como periodo de anarquía en los años 20, 1820, no habría sido más que un ajuste de una tradición gubernativa colonial al nuevo periodo republicano. Porque antiguamente en el periodo colonial, según Salazar, por ejemplo, estaban los tres grandes cabildos de Concepción, Santiago y La Serena. Y después de la independencia la pregunta era quién gobernaba de esos tres. Y se empezaron a llegar a acuerdos y a distintas asambleas y equilibrios, y sobre todo la figura que sostendría ese equilibrio habría sido Ramón Freire, ¿ya? El general del sur, de Concepción. Y Portales borró con todo eso, ¿ya? E impuso el autoritarismo desde Santiago, que explica finalmente hasta el día de hoy por qué Santiago es Chile. Entonces, a nivel histórico, la figura de Portales habría sido central, porque marcó un antes, desde el periodo colonial, de cómo se gobierna el país, o se cogobierna en distintos cabildos, y después, que vendría Chile, un país centralizado desde Santiago. Ese sería el principal foco de por qué la figura de Portales genera tanta polémica, porque hay algunos que valoran eso como positivo, los más autoritarios, ¿no? Que genera un orden, una estabilidad, un ejemplo para América Latina, y otros más progresistas que dicen eso es negativo, porque marcó un autoritarismo, una dictadura desde Santiago. Entonces, sin duda que esa sería la raíz que explica por qué la figura de Portales generaría faltas de consenso. Tras las investigaciones realizadas, podemos concluir que en Chile, tras los desórdenes, fechorías y sublevaciones, debían ser aplicadas medidas enérgicas e implacables, entre las cuales se contemplaban las facultades extraordinarias de individuos autoritarios, que permitían por un lado cortar de raíz los problemas y mantener controlada a una sociedad, y por otro ejemplificar y moralizar a la población mediante la represión. Acá aparecen figuras como Diego Portales. Se trataba de la permanencia de la sociedad señorial, por un lado, y de la aceptación o acomodo de la élite tradicional, es decir, de la estructura terrateniente chilena y sus implicancias en los ámbitos de riqueza del país y la formación de los sujetos. Estos dos fenómenos, que se dibujan en la estructura social de Chile, tienen directa relación a su vez con el control del poder y las riquezas del país en manos de algunos, fenómenos que hasta el día de hoy existen entre los grupos económicos y políticos del país. Esto ha creado una sociedad con desigualdades sociales, como también en las que las relaciones se dan por contrato y conveniencia, manteniendo a los residentes de diversos sectores subyugados bajo una simple figura de autoridad que sacia sus necesidades. Más solo nos encontramos frente a una propuesta política la cual controla nuestros movimientos para así poder hacer efectivas las operaciones represivas de un gobierno, perdiendo los principios democráticos, los derechos civiles y la propia libertad del pensamiento humano.
Violeta Parra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negredo empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como 2 carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no deja abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado, el de subcontratado, portuario, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la plena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente.